El viento transportaba ahora semillas al tiempo que volvía a aparecer el agua. Y crecieron de nuevo los sauces, los juncos, los prados, nacieron jardines y flores, y surgió una razón para vivir. Pero el cambio se produjo de una forma tan gradual que a nadie sorprendió. Los cazadores que se adentraban por estos montes inhóspitos en busca de liebres y de osos, sí que habían observado el deslumbrante surgimiento de árboles jóvenes, pero lo habían atribuido a uno de los innumerables caprichos de la naturaleza. Esta era la razón de que nadie hubiera impedido la labor de aquel hombre. Si alguien hubiera sospechado que se trataba de una acción humana, habría intentado entorpecerla. Pero ¿quién podría suponerlo? ¿Qué habitante de los pueblos, qué autoridad administrativa habría podido imaginar una generosidad tan constante, tan magnífica? A partir de 1920, no pasó un solo año sin que visitara a Alcear Bouffier. Jamás desfalleció. Y Dios sabe que con frecuencia debió pensar que el cielo estaba en contra suya. Jamás se me ocurrió enumerar los obstáculos con que se encontró. Pero es fácil imaginar que para tener un éxito como el que tuvo, debió enfrentarse a muchas adversidades. Y para conseguir que su sueño se hiciera realidad, debió haber luchado innumerables veces contra la desesperación. Hemos de recordar que aquel hombre tan excepcional actuaba en completa soledad, tan completa que hacia el fin de sus días se le había olvidado hablar. O tal vez no hubiera ninguna necesidad de hacerlo. En 1933 recibió la visita de un despistado guarda forestal que le prohibió encender fuego al aire libre, ya que eso podría poner en peligro el crecimiento de aquel bosque natural. En su ingenuidad, el guarda recalcó que era la primera vez que veía un bosque crecer solo. En 1935, una nutrida delegación de funcionarios acudió a examinar el bosque natural. Había un dignatario del Departamento de Tierras y Bosques, un diputado y un grupo de expertos. Se pronunciaron muchos discursos. Se decidió que había que hacer algo, pero afortunadamente nada se hizo. A no ser lo único sensato que se podía hacer: situar el bosque bajo la protección del Estado y prohibir el acceso a los carboneros de la zona. Era imposible no sentirse hechizado por el esplendor de aquellos árboles jóvenes con su vigor y su fuerza. Y el bosque prendó de su hechizo al mismísimo diputado. Uno de los guardas de la delegación era amigo mío. Le expliqué el misterio. A la semana siguiente fuimos a ver a Alcear Bouffier. Le encontramos absorto en su trabajo a 20 kilómetros de distancia del lugar donde se había verificado la inspección. Mi amigo el guarda comprendía el valor de las cosas. Le di a Alcear unos huevos que había llevado para él. Compartimos la comida y pasamos varias horas contemplando el paisaje en silencio. La pendiente por la que habíamos subido estaba cubierta por árboles de 6 o 7 metros de altura. Recordé el aspecto que presentaba aquella región en 1913, el de un desierto. El trabajo tranquilo y constante, el aire saludable de las montañas, su frugalidad y por encima de todo su paz mental habían dotado a aquel hombre de una salud que era casi un aura. Era uno de los atletas de Dios. Me preguntaba cuántas hectáreas más cubriría de árboles. Antes de marcharnos, mi amigo se limitó a hacer una sugerencia sobre el tipo de vegetación para la que aquellas tierras parecían más favorables. No insistió más. Por la sencilla razón, me explicó después, de que de eso él sabe mucho más que yo. Debió seguir dándole muchas vueltas más porque, tras una hora de camino, añadió: sabe más que nadie. Ha encontrado una forma magnífica de ser feliz. Gracias a este guarda,
se protegió no solo el bosque, sino también la felicidad de su creador. El bosque se encontró en peligro solo una vez, durante la guerra de 1939. Los coches de la época funcionaban con generadores de leña y nunca había bastante madera. Empezaron a cortar robles en 1910, pero el bosque estaba tan lejos de cualquier camino practicable que la tala resultaba antieconómica y se abandonó. El pastor no se había enterado de nada. Se encontraba a 30 kilómetros de distancia prosiguiendo tranquilamente su tarea, ignorando la guerra del 39 como había ignorado la del 14. La última vez que vi a Alvear Bouffier fue en junio de 1945. Para entonces tenía 87 años. Yo había emprendido el viejo camino hacia el desierto, pero ahora, pese al penoso estado en que se hallaba la región tras la guerra, había un autobús que hacía la ruta entre el valle del río Turans y la montaña. Atribuí a la velocidad de este medio de transporte el hecho de no reconocer el escenario de mis excursiones a pie. Hasta que no vi una señal con el nombre de uno de los pueblos, no me convencí de que estaba en la misma región que yo había conocido en semejante estado de deterioro y desolación. Me bajé del autobús en Vergons. En 1913, este pueblo de 12 casas contaba con 3 habitantes. Huraños con los forasteros vivían odiándose unos a otros y sobrevivían a base de cazar con trampas. Su situación era desesperada. Pero todo había cambiado, hasta el mismo aire. En lugar de los bruscos golpes de viento que me habían recibido en ocasiones anteriores, soplaba una dulce brisa cargada de perfumes. De las montañas venía un murmullo como los arroyos. Era el viento del bosque. Y pude oír algo aún más asombroso, el sonido del agua. Habían construido una fuente que manaba libremente y algo realmente conmovedor. Junto a ella habían plantado un tilo, símbolo incontestable de la resurrección. También en otros aspectos presentaba Vergons muestras de una clase de tarea que solo se emprende si hay esperanza. Había vuelto, pues, la esperanza. Habían desaparecido las ruinas y se habían derribado los muros semiderruidos. Las casas nuevas, recién encaladas, surgían rodeadas de huertos donde las verduras y las frutas se mezclaban en alegre orden. Juntas crecían, pero no revueltas, repollos y rosas, puerros y dragones, apio y anémonas. Aquel pueblo se había convertido en un lugar que invitaba a quedarse. Desde allí proseguí a pie. La guerra no había permitido que la vida floreciera en todo su esplendor, pero Lázaro había resurgido de su tumba. En las faldas de la montaña vi pequeños campos de centeno y cebada, y en el fondo de los estrechos valles los pastos empezaban a verdear de nuevo. Solo habían hecho falta 8 años para que la comarca rebosara de salud y bienestar. En lugar de las ruinas que había visto en 1913, había ahora granjas primorosas recién encaladas, signo de una vida cómoda y feliz. Las antiguas fuentes, alimentadas por la lluvia y la nieve retenida por el bosque, habían empezado a brotar de nuevo. Cada granja dispone de agua de los arroyos que se derrama sobre la tierra alfombrada de mente fresca. Los pueblos habían sido reconstruidos poco a poco. A las montañas había acudido gente del llano, donde la tierra es cara, trayendo su juventud, su vigor y su espíritu de aventura. Por los caminos se veía gente sana, bien alimentada, muchachos y muchachas que sabían reír y que habían recobrado el gusto por las diversiones sencillas.
Si contamos los antiguos habitantes, irreconocibles en esa paz nueva, y los recién llegados, son más de 10.000 personas las que deben su felicidad a El Cear Bouffier. Cuando pienso que un solo hombre, un solo cuerpo, una sola mente ha sido capaz de hacer surgir esta tierra de Canaán del desierto, siento que a pesar de todo el ser humano es admirable. Pero considerando la vehemente determinación, la inamovible generosidad de espíritu que ha sido necesaria para obtener este resultado, lo que siento es un enorme respeto por ese pastor viejo y letrado que llevó a término una tarea digna del mismo Dios. El Cear Bouffier murió serenamente en 1947 en Banon.